Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia en este programa de domingo y lo vamos a hacer con 4 expertos en el sector agroalimentario y además en comunicación, que es el tema principal que abordaremos hoy, la comunicación en el sector agroalimentario. Nos acompañan Giselle Falcón desde 7 Agromarketing, Giuseppe Aloisio desde ANICE, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, Ricardo Miguel Áñez, Agrifood Comunicación y Jesús López Colmenarejo desde el Grupo Editorial Agrícola ENAR Comunicación. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Onda Agraria, en nuestra tertulia. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar por una cuestión que, como bien sabéis, ha marcado el año y que probablemente también afecte a la comunicación del sector. Hemos hablado de ello en distintos momentos aquí en estos programas especiales de Onda Agraria de verano y queremos conocer vuestra valoración de las protestas de agricultores y ganaderos en el sector agroalimentario, si han servido para algo y si se ha perdido una oportunidad para conseguir algo más importante de carácter estructural. Vamos a empezar por ti, Giselle. Cuéntanos, ¿qué valoración haces de esas protestas? A ver, yo pienso que es importante que el campo y los productores se manifiesten, y más cuando son reivindicaciones que afectan y de algún otro modo socialmente, pero creo que en algunos aspectos, desde mi punto de vista, se ha perdido varias oportunidades. Porque, por ejemplo, hay un modelo yo que he vivido mucho tiempo en Francia, hay un modelo en Francia muy reivindicativo que, por ejemplo, con todo el modelo de países europeos o, por ejemplo, que hemos estado ahora en elecciones europeas, pues los políticos aprovechan esta oportunidad para sacar una representatividad de las sopas, y yo creo que es positivo, pero al mismo tiempo tanta diversificación de no estar unido todo el campo, creo que nos hace mella. Es importante porque tenemos varios colores en el sector de la OPA y necesitamos más una línea común. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente a nivel social es importante porque yo creo que es dar a conocer qué es lo que está pasando en el campo para ese consumidor, para ese público social, pero creo que necesitamos más unión, y eso es muy complicado, totalmente. De hecho, yo creo que precisamente esa unión es lo que ha hecho que al final todas las protestas flojearan. Yo creo que mientras hubo unidad de acción fue más o menos bien la cosa, pero cuando se rompió esa unidad de acción se cayó como un castillo de naipes, pienso yo, esa es mi opinión, pero aquí los que tenéis que hablar sobre todo sois vosotros. Giuseppe, ¿cuál es tu impresión de esas movilizaciones que ha habido en el sector agroalimentario? Buenos días a todos. Yo creo que vamos a coincidir un poco todo en el fondo de la cuestión. Al final ha sido un despertar de la conciencia agrícola o rural que todo el mundo tenemos, y estoy de acuerdo con Giselle cuando decía que seguramente la solidaridad y la unidad del sector pues ha sido algo más efímero, ¿no? Y bien es cierto que han ganado mucha visibilidad, mucha conciencia pública, han conseguido en muchísimos casos que las protestas llevaran a las negociaciones con los gobiernos, pero precisamente esto creo que es uno de los puntos débiles. Al final entramos en la óptica del cortoplacismo de cualquier gobierno y al final casi siempre se centran las protestas o desembocan en la satisfacción de alguna demanda inmediata, y posiblemente se pierde la posibilidad de garantizar medidas más de tipo estructural que conllevara, por ejemplo, modernizaciones de infraestructura, políticas de sostenibilidad de toda la cadena a largo plazo. Pero ya digo que existe un cortoplacismo, que es el cortoplacismo de los gobiernos, que muchas veces no miran más allá de su mandato, que va a traducir esto un poco en oportunidades perdidas para reformas de calado. Al menos eso es lo que yo he detectado
como resumen o como conclusión de estas protestas a nivel europeo. Ricardo, tu impresión de las protestas. Sí, coincido un poco con las dos personas que han hablado anteriormente. Yo creo que las reivindicaciones son justas totalmente porque la situación que vive la producción de alimentos es complicada en general en toda Europa. Lo que pasa es que yo no soy mucho del modelo de manifestaciones y en eso también se basan las negociaciones con los gobiernos. Mientras los tractores no se necesitan en el campo y la mano de obra de los agricultores no se necesita en el campo, se pueden mantener estas manifestaciones y llaman la atención, pero luego en cuanto se necesitan los tractores en el campo, pues se van apagando y al final, como decía Giuseppe, se consiguen algunas cuestiones a corto plazo, pero nos quedamos ahí. Y el tema estructural, que desde mi punto de vista es la cuestión principal que ha de abordarse, se queda ahí, pendiente de arreglos y pendiente de parches que puede que se vayan poniendo a lo largo de la próxima legislatura europea o que incluso pues se pueda incrementar esa presión que han argumentado y que esgrimían los agricultores y ganaderos y en general los productores de alimentos para poder mantener la rentabilidad y poder mantener sus explotaciones. Y terminamos contigo, Jesús, esta primera pregunta. Opinión, valoración de esas protestas, de esas reivindicaciones del sector. A ver, ser el último es un poco más complicado sintetizar, ¿no? Pero yo creo que, como todo en la vida, es una cuestión de expectativas. Personalmente, no creía que se pudiera conseguir mucho. ¿Por qué? Porque el sector es muy heterogéneo. Somos cada uno, como dicen en los pueblos, de nuestra padre y de nuestra madre, ¿no? Unos querían unas cosas, otros querían otras. Unos eran más medidos y otros querían unas reivindicaciones mucho más potentes. Y el plazo límite eran las elecciones europeas, que era el punto de hacer presión. Entonces, bueno, pues yo creo que la mayor parte de la gente se ha quedado con pocas expectativas cubiertas. La PAC se ha flexibilizado algo, se han hecho medidas más o menos, se ha maquillado un poco el tema, se han tomado algunas decisiones importantes, sobre todo de atenuar los cumplimientos de la nueva PAC, ¿no? Pero yo estoy convencido de que la protección del medio ambiente, en el sentido estricto de la palabra, seguirá siendo cada vez más potente. La sociedad nuestra es más urbana y una sociedad urbana le importa menos de dónde vengan sus alimentos que de cómo se produce y cómo se respeta el medio ambiente. No digo que esté de acuerdo, analizo y considero que es lo que hay. Entonces, bueno, se han tomado unas medidas que calman un poco los ánimos, pero los problemas de fondo siguen estando ahí y, sobre todo, porque los problemas de fondo son muy dependientes de a quién le preguntes, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, básicamente, algunos quedan más o menos contentos, pero la mayor parte de los agricultores y los ganaderos quedan un poquito desencantados porque quizá esperaban mucho más de lo que se podía hacer. Nos hablabas, Jesús, de las medidas, entendemos esas 43 medidas del Ministerio de Agricultura. Indudablemente, las movilizaciones, pues al principio salían también los agricultores por su cuenta, salieron las OPAs, luego se rompió esa unión cuando llegaron las medidas con el Ministerio. Esperemos y esperaremos a ver cuál ha sido el impacto también de esas movilizaciones cuando tengamos ya el nuevo Parlamento Europeo en activo, por decirlo de alguna manera. La sociedad recibió bien las movilizaciones. Yo creo que el consumidor, la sociedad en general, en las distintas ciudades y pueblos entendió que se cortaran carreteras, que salieran los tractores, pero mi pregunta no es, porque yo creo que sí que hubo empatía por su parte, la pregunta que quería haceros es si ha cambiado, si consideráis que ha cambiado la percepción que tiene el consumidor del sector agroalimentario a raíz de estas propuestas. Y me gustaría empezar por Giuseppe, como representante de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne, una asociación, el sector cárnico importantísimo para nuestro medio rural, para nuestra alimentación, para nuestra economía, pero que muchas veces da la sensación por temas que se oyen que es un gran desconocido todavía para la sociedad, y es una cosa que a mí me llama mucho la atención. No sé si tú crees que todo este movimiento, Giuseppe, ha cambiado un poco la percepción que tiene el consumidor del sector agroalimentario. Yo creo que al final se ha aumentado mucho más la percepción positiva del sector y del producto primario, más que del sector agroalimentario en sí. Al menos esta es la percepción que yo he podido experimentar también con conversaciones con otros compañeros del sector, con expertos del sector. El apoyo al agricultor a veces se ha
se ha podido entender con una cierta simpatía al producto de cercanía, al preferir producto, por ejemplo, orgánico, y de la distinta polarización de opiniones que ha habido a raíz de las protestas. Yo, como tal, al sector agroalimentario en sí, no. Quizá al sector primario quizá un poquito más, porque al final han sido ellos lo que han salido, y nosotros, como sector de la transformación, hemos empatizado con sus protestas porque las consideramos justas, ¿no? Nosotros somos un eslabón más de una cadena, como es la cadena agroalimentaria, en este caso la cadena ganadero-cárnica. Nosotros, bien es cierto que estamos en mitad del eslabón y sufrimos las tensiones tanto del sector primario con sus justas reivindicaciones, como, digamos, las tensiones que generamos con y a través o detrás de la distribución, que al final digamos, la cara visible para el consumidor en una época de alta inflación, donde a veces era muy complicado poder trasladar ese sobrecoste que tenía el sector primario al siguiente eslabón de la cadena. Ha sido una situación muy complicada de gestionar, y esto se ha reflejado un poco en el consumo, en la pérdida de capacidad adquisitiva y de renta disponible de los consumidores, porque mientras le subían los tipos de interés, le subía la luz, con lo cual tenían menos dinero para poder gastar en alimentación. Pero bueno, aún así somos bastante resilientes. Por antonomasia, los empresarios son capaces de reinventarse y bueno, y ya apuntamos a una discreta moderación del repunte del consumo, y bueno, confiamos con que esta situación pueda estabilizarse en el tiempo. Yo creo, Giuseppe, que tienes toda la razón. Coincido contigo en esa distinción que dices entre sector agroalimentario y, en concreto, sector primario. Así que me vais a permitir que cambie la pregunta hacia Giselle, hacia Ricardo y Jesús, y preguntarles si ha cambiado la percepción del consumidor hacia ese sector primario, que fue el que salió a la calle, el agricultor y el ganadero. Giselle, ¿qué te parece a ti? Yo creo que sí, yo creo que lo decía al inicio, ya no, recordemos que ya desde la pandemia ya hay una concienciación del sector primario y de la importancia que es la alimentación, y yo creo que con el tema de tractorada, por llamarlo así, que era el nombre que realmente que utilizaban tanto el sector primario, hay una concienciación, pero yo creo que todavía queda muy limitado. ¿Por qué? Porque el problema es que las tractoradas han sido en varias vías, con diferentes sindicatos agrarios, cooperativas y todo lo que ya sabemos en sí, totalmente, pero son puntos de interlocución. Hay una cosa muy importante que yo siempre digo, que creo que hay una carencia, y eso también es mi percepción, que lo ve el consumidor final. Hay una carencia de que haya un modelo común. Si no lo hay en los países de la Unión Europea, y menos en nuestro país, yo creo que todavía son cosas que tienen que trabajar. Y ese mensaje es importante, llegar a ese consumidor final para rescatar la importancia, porque son consumidores que no saben qué es una política común de la paz, que no saben a veces por qué están reivindicando, por qué salen a las calles de las principales ciudades. Ricardo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el desconocimiento y, si se me permite, el desinterés por de dónde vienen y quién produce los alimentos, como también decía Jesús antes, es un hecho fehaciente y que viene de lejos. Y eso también se genera por la desunión que existe en el sector. Es decir, desde mi punto de vista, si todas estas cuestiones se abordaran con un enfoque cadena, incluyendo incluso a las organizaciones de consumidores, que son al final las afectadas directamente, porque los consumidores, que son sus afiliados en principio, pues son los que finalmente sufren precios o los sufren de unas cuestiones u otras, positivas y negativas, pues creo que nos iría a todos mejor. Es decir, unirnos desde lo que es la producción, la transformación, la comercialización, la distribución y la restauración y el consumo, ¿no? Si lo consiguiéramos eso en algún momento, pues a lo mejor podíamos llegar, como se está diciendo, a la sociedad y calar en ella para poner de manifiesto esa importancia del sector de producción de alimentos. Pero mientras no se consiga, yo lo veo muy difícil.
muy difícil llegar a la sociedad. Jesús, te quedas para el final, pero te prometo que la próxima vez eres el primero en responder. ¿Cuál es tu opinión? ¿Compartes lo que han dicho tus colegas? A ver, yo creo que todo, en la vida, toda acción siempre mejora lo anterior, ¿no? O sea, la percepción del consumidor, pues algo habrá mejorado. Todo lo que sea trabajar para que el consumidor nos valore un poco más es bueno. Ahora sí, creo que una vez pasada los titulares, volvemos otra vez a estar en un plano secundario. ¿Por qué? Porque yo creo que como seres humanos pues tendemos a ser egoístas. Todos queremos ya no solo alimentos, porque a nosotros nos afectan los alimentos, lo podemos ver en la ropa, lo podemos ver en los coches, en los viajes. Queremos cosas que sean buenas, bonitas y baratas. Y como consumidores nosotros mismos, ya no de alimentos, sino, por ejemplo, yo que sé, de coches, ¿cuánta gente se plantea quién ha fabricado ese coche? O el viaje que vamos a ir, quién está organizando el viaje, a qué coste, ¿no? Yo creo que al final tendemos a ver cómo nos afecta a nosotros y no tanto cómo son las personas que están detrás de los alimentos. Creo que toda la visibilización es buena, pero también estoy de acuerdo en que hace falta un trabajo de fondo del que hoy en día carecemos para visibilizar a agricultores y ganaderos, porque acciones puntuales que no aglutinen a todo el sector en base a puntos en común será pues gotas de lluvia que caen, que está bien, que todo ayuda, pero que no nos quitarán de esa sed de reconocimiento, por decirlo así. Seguimos hablando de los consumidores. Tenemos claro que tenemos que llegar a él, pero pregunta, ¿cómo debe comunicar el sector para llegar a ese consumidor? Jesús, te toca el primero esta vez. Ahora me toca arrancar. Claro. Pues mira, a ver, yo tengo, en algunos otros foros he sido bastante crítico con el sector. Provengo del sector, mi padre es ganadero y conozco un poquito del sector, ¿no? Entonces, yo creo que lo compararía con la aldea de galos de Asterix, ¿no? O sea, cada uno vamos como sector por nuestra cuenta. Unos defendemos la producción intensiva, otros la extensiva, unos somos de una ganadería, otros somos de otro tipo de ganado, o nos producimos secano, otros en regadío, en ecológico, convencional. Cada uno producimos de un tipo y muchas veces nos servimos de esa diferencia para conseguir mercado para lo nuestro. Entonces, si queremos comunicar al consumidor, lo primero que deberíamos hacer como sector es buscar puntos en común que nos unan a todos. A todos. O sea, por ejemplo, decir, nuestras producciones son sanas y están adecuadas a la producción europea y no movernos de ahí. Si ese punto es común para todos, tenerlo como un punto fijo y ese punto comunicarlo a la sociedad. En el momento, esto lo comparo un poco ahora que estamos muy de moda con la selección española, ¿no? Quizá nuestra diversidad es tal que lo que nos une es precisamente esa variabilidad, pero todos los alimentos que producimos son sanos, son seguros y están producidos en el marco de producción europeo, por lo tanto pagamos seguridad social a los trabajadores, tenemos unos horarios. Creo que hasta que no tengamos unos puntos en común que nos unan a todos, no conseguiremos nada. Y luego una cosa también muy futbolística, como decía Luis Aragonés, me refiero a que estamos en época de fútbol nacional, él decía la frase esa famosa de ganar, ganar y ganar, ¿no? Pues yo lo convertiré en comunicar, comunicar y comunicar. Como decía, tener esos puntos en común que aglutinen a todo el sector de comunicación, como que tenemos alimentos seguros, sanos y producidos en el marco de producción europeo, y que esa comunicación de esos puntos sea permanente. No podemos hacer una comunicación puntual y desaparecer como sector. Tenemos que comunicar a la sociedad como una lluvia fina. Si no, como decía antes, esas gotas que caigan no nos van a quitar la sed de reconocimiento. Ricardo, ¿cómo debemos comunicar? Pues debemos comunicar juntos. Yo también, probablemente, como dice Jesús, habrá que buscar esos puntos comunes, pero debemos de comunicar juntos, por dos motivos. Un tema muy claro, y es que comunicar, pues al final cuesta dinero. Entonces, el sector agroalimentario, compuesto en general por pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas o medianas asociaciones, no disponen de los recursos necesarios que ahora mismo requiere una comunicación efectiva y continuada, como hablábamos hace un momento, de que sea una cuestión que no sea puntual, sino que sea en el tiempo. Entonces, para poder hacer esa comunicación es necesario recursos, y los recursos, como digo, pues no los tiene ni una empresa ni una asociación del sector para poder hacerlo. Por lo tanto, si lo conseguimos hacer en algún momento, será uniéndonos todos y poniendo
los recursos a disposición de ese plan que establezca el sector. Hay un ejemplo muy claro y es el sector de las cervezas. El sector de las cervezas, que es verdad que son muy pocos y que están bastante organizados, pero ellos ponen en común una serie de miles de euros, bastantes, lo han puesto desde hace mucho tiempo, para comunicar en una determinada dirección y un determinado tema. Y con eso pueden hacer algo y pueden llegar a la sociedad. Si cada una de las empresas lo hiciera por su cuenta, no conseguiría trasladarle a la sociedad ese mensaje que quieren transmitir desde Cerveceros de España. Pues esto es un poco lo mismo. Giuseppe, no sé si coincides con Ricardo y con Jesús en que la unión hace la fuerza, o cómo consideras que como sector tenemos que llegar a ese consumidor final. Sí coincido. De hecho, coincidimos también en muchas tertulias, en muchos foros, en muchos eventos y es verdad que la lección no la sabemos. Lo que se trata ahora es de aplicarla, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Jesús en que deberíamos tener una base común donde poder encontrarnos todos y familiarizarnos con esas necesidades comunes. Bien es cierto que seguramente, como decía Ricardo, para el sector de la cerveza es mucho más fácil, porque al final estamos hablando casi de un monoproducto. En el sector ganadero cárnico, por ejemplo, en nuestro caso es mucho más complicado porque coincluyen distintas especies, coincluyen distintos manejos. Dentro de los manejos también hay diferenciaciones por raza, por indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o sea, es bastante más complejo, pero al final creo que debemos adoptar estrategias comunes que estén fundamentadas sobre algunos pilares, como son el de la transparencia y de la trazabilidad, porque estos son elementos requeridos por el consumidor cada vez más informado. Hay que hacerlo con mucho respeto, con muchísima educación, muchísima sensibilidad hacia los consumidores. Hay que establecer con ellos una conexión emocional, contando el backstage de cada producto, intentando humanizar todas esas producciones. Y luego, evidentemente, está el debate sobre las redes sociales o toda la plataforma online. Hay muchas teorías que dicen que deberíamos apoyarnos más en los influencers y en los que dominan un poco esos lenguajes. Pues yo voy un poco por el lado opuesto. A mí me gustaría que grandes nutricionistas, que grandes doctores en materia de nutrición y de salud, y yo hablo en primera persona de la carne, que seguramente de los productos desgraciadamente más denostados en los últimos tiempos, a mí me gustaría que todas esas grandes autoridades sí fueran capaces de traducir sus mensajes a un lenguaje que los jóvenes de hoy, que son prescriptores de hoy y consumidores de mañana, puedan entender. Hay que segmentar el mensaje, hay que parcelar el público objetivo al que nos vamos dirigiendo y yo creo que de nuestro lado tenemos la razón. Lo que hay es que ponerla en práctica, ponerle un lazo, empaquetarla y entregar el producto al consumidor que está esperando y que está deseando que se lo demos con todas las garantías. Giselle, queremos conocer también tu opinión, tu punto de vista. Estoy de acuerdo con todos mis compañeros y también aportar, como siempre en 7 decimos Tetragramatrutin, pues si no comunicas no existe. Exactamente. Yo creo que el sector, pero no solamente el sector primario, sino también las instituciones, y algo creo que lo decía Ricardo hace un rato, tienen que estar concienciadas que para comunicar hay que invertir y hay que poner en valor la labor del periodista, del comunicador en el sector agroalimentario. Si nosotros no existimos, ellos no comunican. Entonces, eso es importante también para la sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo, Jesús ha tirado por el partido y yo como marketing tiro por el tema de la persiana. Cuando he hecho algún debate siempre digo, es como la persiana se cierra toda de golpe y tanto luz como no tienes luz. Entonces hay que estar totalmente alineado. Yo le llamo la comunicación de la persiana. Es importante que el sector, tanto el primario y todos, estemos más alineados en el tema de comunicación, porque si entramos ya en otros lineales, yo que a veces viajo,
Pues si yo voy a Inglaterra, pues están alineados con la marca España, ya volvemos, me meto en otro berenjenal. Si vamos a Francia igual, Italia, a países Latinoamérica como Perú. Entonces, si el sector productor, el comercializador, las empresas, no vamos en la misma línea de comunicación, pues poco vamos a concienciar. Yo creo que no tenemos que esperar una pandemia o una situación de tractorada para seguir concienciando de que nuestros productos son seguros, son estables, que están regidos, que realmente tenemos una calidad en España inmejorable y que vamos alineados con la Unión Europea. Estamos concienciando mucho sobre la necesidad de estabilidad, de afrontar nuevos cambios tecnológicos, digitalización, transformación ecológica, como se estaba hablando, o hasta el mismo relevo generacional. Son mensajes casi globales, pero importantes que si no comunicamos y las mismas organizaciones e instituciones creo que valoran la labor importante que hacemos como comunicación en el sector agroalimentario, que también llegamos por medio del periodista agroalimentario, voy a barrer para casa, también comunicamos desde el periodismo agroalimentario es a la prensa generalista, que es al que llega muchas veces al consumidor y a todos nuestros canales de comunicación. Así que yo voy un poco en la línea de todos, pero diciendo que hay que invertir en comunicación y hay que valorar el trabajo que hay detrás y hay que seguir tocando las puertas, que si se quiere lograr algo y concienciar realmente a ese público final que cuida y además cada vez es más consciente de lo que come. Entonces es importante, yo creo, que remar en el mismo y como persiana, como diría yo. Yo aquí sí que incluiría, pero la incluiremos si nos da tiempo al final del debate, una nueva variable en la ecuación, y es si comunicar al sector o comunicar fuera del sector, al consumidor, porque esas entidades, esas empresas, están viendo también la necesidad de que el propio sector, de que sus propios profesionales sepan que se está comunicando, que se está hablando, que se dice, y está retornando en cierto modo la necesidad de que esa comunicación llegue también a los medios especializados, para que todos esos profesionales conozcan las tendencias. Pero bueno, insisto que eso será una cuestión que trataremos, si nos da tiempo, al final de la tertulia. Y ahora lo que sí que os querría plantear es los famosos bulos, las fake news, informaciones sesgadas procedentes de enemigos, entre comillas, del sector agro, generalmente con muchos más medios que el propio sector. ¿Cómo combatimos todo eso, Giuseppe? Vosotros en el sector de la carne sabéis mucho de lo que es todo esto, os afecta enormemente en el día a día. No sé qué estrategia estáis siguiendo, qué línea vais a tomar para tratar de compensar toda esta información que aparece por todas partes y que al consumidor le llegue pues la realidad de la situación. Pues cuando hablábamos antes de la unión, no hay cosa que más te pueda unir que un enemigo en común. Y en este caso sí que no tenemos ningún tipo de segmentación en cuanto al enemigo, porque al final se cuestiona la ingesta de la carne y de la proteína animal en la dieta, en nuestra dieta mediterránea, que también incluye la carne y los derivados cárnicos en el marco de una dieta equilibrada. Y entonces allí estamos todos de acuerdo. Yo voy a comentar dos digamos, medidas, dos iniciativas. Yo, por un lado, una basada en el absoluto respeto a la verdad y para eso tenemos a la ciencia de nuestro lado. Cada día salen más nutricionistas advirtiendo de las graves repercusiones que puede tener en el organismo de muchas personas evitar la ingesta de la proteína animal, porque empiezan a carecer y empiezan a producirse déficit de importantes nutrientes que lo necesitamos para vivir. Y por otro lado, una iniciativa común que de reciente constitución que se llama Foro Ganadero Cárnico, es la unión de las 6 interprofesionales del sector cárnico, y allí queremos también volcar un poco nuestras esperanzas para poder articular un mensaje común ya no solamente de defensa frente a los ataques, sino de comunicación proactiva. Y yo, como estoy
entre amigos y muchos sois grandes expertos en comunicación, yo trabajaría mucho en un instrumento de fact-checking agrario para intentar desmentir bulo y fake news. Creo que tenemos una grandísima inteligencia en vuestro bagaje profesional como periodistas agroalimentarios y hay un repositorio enorme de noticias y de fuentes que nos permitan acreditar la verdad de muchas cosas y creo que podría ser un instrumento interesante. Bueno, pues tomamos nota porque realmente puede ser interesante el hacer un esfuerzo en poner en marcha todo ello. Ricardo, ¿qué opinión tienes tú de esta cuestión? ¿Cómo se combaten esos bulos, esas fake news? Tú trabajas con muchos sectores y también sabes bastante de todas estas cuestiones. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Pues yo creo que en línea de lo que estaba comentando Giuseppe, yo creo que tenemos que tener en cuenta toda la gente que trabaja en el sector agroalimentario en general, en toda la cadena. Yo creo que ahí tenemos un ejército de posibles combatientes de esas fake news y de esas noticias falsas que circulan por distintos medios y por las redes sociales, que si consiguiéramos concienciarles de la importancia que tiene el hecho de usar las redes para estar atento de lo que se dice y para contrarrestarlo, desde un puro empleado de una empresa de porcino a un empleado de una industria panadera. Toda esta gente, todos estos sectores sufren acoso y mentiras, pues no te digo que diariamente, pero casi. Y si todos los que están trabajando en el mundo agroalimentario pudieran transmitir esa no realidad, es decir, eso no es realidad, eso no es la verdad, porque yo que trabajo aquí te digo que no, por tal, por cual. Si consiguiéramos que en ese sentido el ejército de consumidores, trabajadores en el sector agroalimentario saliera a las redes sociales, saliera a los medios para combatir estas fake news, pues podría ser una herramienta. Y luego cualquier otra herramienta de las que se han comentado, siempre en base a la ciencia, como también se ha dicho, pues creo que sería la manera de tratar de combatir una cuestión que por otro lado es muy complicada y tenemos que saberlo. Pero, y lo sabemos, yo creo todos, pero por lo menos hay que ocupar el espacio que nosotros o que el sector agroalimentario se merece, porque muchas cuestiones son mentiras de las que se están diciendo. Si solo permitimos o solo mantenemos las falsas noticias en los medios digitales, en las redes, pues la gente solo le llegará esa información negativa, ¿no? Hay que tratar de buscar nuestro hueco y copar nuestro sitio para que finalmente el consumidor le llegue al menos las dos versiones. Giselle, ¿tu opinión? Pues yo diría, bueno, el sector y todos los subsectores está proclive a que haya fake news, como ya lo sabemos, pero una pieza importante para erradicar, aparte de los canales de comunicación, redes sociales, comunicados, los gabinetes de prensa, es también la formación y la información. Yo creo que son piezas claves en la forma de comunicar de cada empresa, de las organizaciones, para erradicar, que no es fácil totalmente, y además esto hace mucho mella al sector. ¿Por qué? Porque llega a ese público final que confunde entre lo que creen que ello es verdad y no. Entonces, me parece muy buena iniciativa lo que comenta Giuseppe, y yo creo que hay que trabajar en esa línea, en dar formación e información a ese público final y darle las herramientas necesarias también para que las empresas puedan comunicar de un modo frente a esto y erradicarla. Y terminamos este tema contigo, Jesús. Fake news, bulos, informaciones sesgadas, ¿cómo combatimos eso desde los comunicadores del sector? A ver, yo estoy convencido de que el sector es una lucha desigual. ¿Por qué? Porque destruir es mucho más sencillo siempre que construir. Destruir la imagen del sector es mucho más fácil porque a quien va dirigida las falsas informaciones, los fake news, es una sociedad que no nos conoce, en su gran parte una sociedad muy urbana. ¿Qué pasa? Que destruir la imagen de alguien que no conoces es mucho más sencillo que destruir la imagen de alguien que conoces. Entonces, yo aquí
haría un llamamiento a nuestras instituciones públicas, que son quienes deberían tener una educación de fondo de la sociedad. Hasta que la sociedad no tenga un conocimiento un poco mayor del sector agroalimentario, no podremos poner los ventiladores para comunicar con ese sector. Es como abonar en un campo que no está labrado. No tiene sentido ninguno, porque al final no cala el abono. No tiene sentido, ¿no? Pues básicamente pasa igual. Hasta que no trabajemos, y eso estoy convencido de que tienen que ser nuestros ministerios, nuestras comunidades autónomas, las que a través de planes de educación eduquen a la sociedad que sea permeable, una sociedad permeable al conocimiento agroalimentario. Porque si no, le vamos a llegar con muchísimas informaciones heterogéneas. Yo ahí discrepo un poquito, me perdonará Ricardo, que es amigo y compañero, pero yo no soy partidario de que todo el mundo comunique, porque al final todo el mundo comunica a su manera y todos aportamos la comunicación y aportamos matices que hacen que no estemos de acuerdo. Y cuando coincides con alguien en un 80%, pero el 20% que comunica no está de acuerdo, pues a lo mejor es algo que te echa para atrás. Entonces, yo creo que la comunicación tiene que dejarse en manos de profesionales y que tengan una voz. Por ejemplo, él ponía el ejemplo de los cerveceros. Los cerveceros no hablan todas las empresas de cerveza a favor del consumo de cerveza. Habla una empresa que es la que comunica mensajes acordados previamente con el sector. Entonces, a mí la voluntariedad me parece una idea muy bonita, pero poco realista, ¿no? Entonces, creo que la clave está en la educación, en el trabajo de fondo de educar a una sociedad que desconoce lo básico de la producción de alimentos. Y me voy yo a la educación, pero a la de los más pequeños. ¿Consideráis que debería el sector promover que el sistema educativo español incluyera una asignatura o en el formato que fuera de conocimiento y valoración del sector agroalimentario? Giselle, ¿cómo lo ves? Yo lo creo que es esencial. Mira, si ya hablábamos de los fast news hace unos minutos y de dar herramientas, sería una herramienta esencial que desde temprana edad, esto ya lo hacen otras sociedades, y que no solamente sea por modismo, las modas de ahora, tenemos el huerto urbano, vamos a viajar lo rural. Yo creo que hay que aprovechar estas situaciones que se ha pasado para que las instituciones, el gobierno, las comunidades autónomas sean conscientes de que hay que formar desde las bases. Pero esto es en todo. Cuando ya hablamos, no podemos valorar los alimentos si no tenemos el conocimiento de ello. Los niños creen que todavía la leche sale del supermercado. Los niños que viven en las ciudades urbanas tienen un desconocimiento total. Entonces, es importante de que nos pongamos las pilas. Ahí de repente soy muy reivindicativa, pero que empecemos a trabajar no solamente, y eso tiene que partir también de las instituciones, no solamente de las organizaciones o de las empresas, que ellos pueden poner ese grano importante de comunicación. Pero si las mismas instituciones no ponen ese grado en los ministerios de educación, el Ministerio de Agricultura, y ponerse de acuerdo y poner como una asignatura más, yo creo que sería un punto positivísimo para dar formación más que todo a ese consumidor del futuro, por llamarlo así. Giuseppe, ¿cómo lo ves? ¿También consideras que es imprescindible educar a la sociedad desde pequeños, precisamente a lo mejor para evitar luego problemas de fake news o de bulos que conociendo sería más fácil detectar? Absolutamente. Yo estoy de acuerdo con Giselle. Esto más que una iniciativa del sector debería ser una iniciativa del gobierno. ¿Y por qué? Porque yo tengo libros de texto de educación infantil y primaria donde se cuenta la dieta del lobo, que el lobo ya no come ovejas, el lobo ya no disgusta a nadie, y luego en el ejercicio del niño dice que en la dieta del lobo es manzana y tomate, lechuga y zanahoria. Empezamos a desvirtuar lo que es la realidad y empezamos la humanización hasta de los animales salvajes, como es el lobo, ¿no? Lo estamos viviendo con los animales
doméstico. Desde que hemos decidido que el conejo se ha convertido en una mascota de los niños, la gente ha dejado de comer carne de conejo. Y con el resto de animales, desgraciadamente, el lobby animalista está presionando mucho y estamos humanizando a los animales que desde la era de bronce han nacido y para alimentar a la población humana, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy crítico donde hay que parar y pararse a afilar el hacha. Y desde los gobiernos yo considero que esa desconexión entre el mundo urbano y el mundo rural creo que se podría volver a integrar con la enseñanza, con la pedagogía y con menos ideología en muchos ámbitos, que está haciendo muchísimo daño y lo saben mucho los ganaderos, los agricultores y los industriales del sector agroalimentario. Me permite, Sole, sí, que también no es solamente educar o como una asignatura para los escolares. También hay que reconocer que cuando educas a los escolares también estás educando a las familias. Es un cambio de conducta en alimentación y nutrición saludable y en todos los procesos de conocer esa trazabilidad. Entonces, no vas a educar solamente al niño o a la niña, sino vas a educar en sí a toda la familia, porque quieras o no, esto se comparte en el núcleo familiar. Entonces, yo creo que es importante que tomen esa conciencia, así que quería agregar ese puntito. Jesús, como experto en la materia y además con esa iniciativa tan bonita que desarrolláis de conocer la agricultura y la ganadería, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, pues a ver, sí, como dices, Sole, nosotros trabajamos en este área totalmente y a ver, prefiero ser directo y claro. Me gustaría, vamos a decir, agradar a nuestros oyentes, que son agricultores y ganaderos en gran medida, diciéndoles que sí, que tenemos que tener una asignatura en los colegios sobre el tema. Pero yo estoy convencido de que no es fácil y que no es factible. ¿Por qué? Porque hay muchas asignaturas posibles. Por ejemplo, una asignatura de finanzas básicas. Los chavales deberían saber un poco lo que es una hipoteca, lo que es un préstamo, cosas que también le van a valer en su día a día. También todo el mundo quiere tener, a lo mejor, asignaturas relacionadas con la educación vial y con un montón de cosas. Y los niños tienen una carga lectiva, pues la que es. Entonces, ¿podemos pedirlo? Bien, pero si queremos conseguir algo, yo creo que tenemos que conseguir algo que sea creíble. Y algo que sea creíble es incorporar conocimientos agroalimentarios en las asignaturas que ya están. Si hablamos de matemáticas, hablamos de contar naranjas y manzanas. Si hablamos de historia, hablar de historia de los alimentos. Si hablamos de química y de física, detrás de la producción de alimentos hay mucha química y mucha física. No hay que demonizar, por ejemplo, los fitosanitarios o, como decía Giuseppe ahora, la carne, hablar de las ventajas del aporte vitamínicos y de proteínas y de nutrientes que tiene. Entonces yo soy más partidario no de una asignatura como tal, sino de incorporar la alimentación y la producción de alimentos en el resto de asignaturas. Y luego también utilizar los horarios no lectivos para esas acciones más puramente agroalimentarias. Nosotros, como decías, tenemos el proyecto Conocer la Agricultura y lo incorporamos en horarios que no son docentes, ¿no? También yo sé que, por ejemplo, hay otra gente como COAG que tiene el proyecto de educación basada en la riqueza agroalimentaria, también están trabajando en eso. Yo creo que tenemos que trabajar como sector en conjunto, pero aspirar. Quedaría muy bonito decir, sí, queremos una asignatura de producción de alimentos, pero creo que es más sensato arrancar incorporando lo que ya hay, poco a poco, como una lluvia fina, más que pedir lo que no vamos a conseguir. Yo creo que es bastante complicado conseguir ello, totalmente, compañero, porque poner de acuerdo a todo a un programa pedagógico para que cada profesor implique en sus asignaturas la forma de ejemplo, lo veo más difícil que una asignatura, totalmente. Hombre, con segura asignatura tienes que poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas que claro, son las competentes en educación y que ellas, a su vez, tengan la capacidad para meter en un programa lectivo eso. Yo lo veo mucho más incompatible. Creo que esa labor que decía Ricardo antes, de que los profesores se les pudiera educar, que los libros de texto, como decía antes Giuseppe, los libros de texto tuvieran información más verídica, trabajar sobre esos libros de texto. Nosotros tenemos un convenio, en este caso con el Vives, para empezar a trabajar esos libros de texto que no digan falsedades sobre el sector agroalimentario. Yo creo que hay que trabajar desde abajo y aspirar a una asignatura lo veo muy, muy, muy difícil porque hemos trabajado, llevamos 10 años con el proyecto
y estos 10 años hemos visto muchas cosas, ¿no? Ricardo, se han dicho muchas cosas, no sé si coincides con tus compañeros o te parece que otra forma podría ser. No estoy para nada de acuerdo en lo que se ha indicado. Yo sé que algunas de las personas que han hablado tienen niños más o menos en la misma edad que la mía, pero yo creo que ahora mismo es inviable trasladar el conocimiento sobre el sector agroalimentario a los niños a través de las clases, porque la ideologización, no sé si se dice así, pero puede que se diga más o menos, la ideologización ha llegado hasta tal punto en la política que se ha trasladado también a los libros de texto, que decía antes también Giuseppe. Entonces, intentar que los profesores enseñen sobre determinadas cuestiones de alimentación en base a ideología, porque aquí al final todo se ideologiza, pues para mí me parece muy complicado y arriesgado en el sentido de que puede que cambie la percepción de los padres, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo, porque puede que tengan unos determinados profesores o unos determinados libros de texto que estoy convencido, como he visto muchos también, que irían en contra de la producción de alimentos como la conocemos hoy en día. Entonces, para mí eso me da mucho miedo que se meta ahora mismo, según está el mundo político, a enseñar a nuestros hijos cómo y qué han de comer y de dónde vienen las cosas, porque está también ideologizado. Yo si me permite apostillar una cosa que ha dicho Ricardo, en la que yo coincido, pensando un poco en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Dublín que dice que el 87% de los usuarios millennial o de la generación Z, para entendernos lo que dicen en plan cada 3 palabras, ese estudio revela que solamente el 2,1% del contenido sobre nutrición de TikTok es verídico. Si ellos recurren a esta red social de alimentación y más del 87%, más del 88% es información incompleta o en el peor de los casos falsa, yo creo que hay mucho trabajo por hacer para intentar dirigir de una manera razonada y concienzuda las pautas de formación en alimentación sobre todo para estos jóvenes. A mí, si me permitís, quería aportar un tema más. Hay un tema que es clave. A lo mejor estamos hablando de intentar explicar a los chavales cómo comer. Y yo creo que deberíamos empezar a enseñarles cómo se producen los alimentos. Porque ya desde el punto de vista de que te des cuenta que comer un animal es algo natural, que estamos, digamos, ellos perciben como que el alimento ya no procede de animales, viene de una barqueta en un supermercado. En el momento que vinculemos el alimento con el campo, tendremos mucho recorrido. Por supuesto, como dice Ricardo, hay un riesgo de ideologización de la gente, pero está mucho más marcado en la parte alimentaria que en la parte de producción. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que en el proyecto nuestro Conocer la Agricultura y la Ganadería, la clave está en decir de forma independiente y aséptica cómo se producen los alimentos, no que coman más o menos de este alimento, sino explicar cómo se producen las zanahorias, cómo se cría el ganado. La base hay que empezar por muy abajo, no empezar a querer acortar plazos, porque en el momento que acortemos plazos y queramos conseguir rendimientos rápidos, vamos a echar para atrás mucha de la comunicación que hagamos, ¿no? Bueno, la verdad es que estaríamos horas charlando con vosotros. Como siempre decimos en Onda Agraria, también con el tiempo tenemos que ser sostenibles y tenemos que ser disciplinados y nos hemos pasado un poquito del tiempo establecido, pero la verdad es que yo creo que ha merecido la pena. Yo pienso que si queremos tener una población sana, una población libre, en ese sentido tiene que ser una población formada, y es la mejor forma también de combatir esos bulos o esas fake news, el conseguir que la gente conozca de lo que se está hablando para que rechace lo que no va acorde con la verdad. Evidentemente es un trabajo arduo, largo, difícil, y a lo mejor teníamos que empezar porque nuestros propios políticos consideren que el criterio científico debe ser el que prime frente al ideológico. A lo mejor si conseguimos eso, todo lo demás sobra y no tendríamos ni siquiera que revisar los libros de texto, con lo cual habríamos ganado ya bastante en todo este tema. En cualquier caso, eso sería
ya harina de otro costal y daría para otras 4, 5, 10 tertulias más, y el tiempo hoy se nos ha acabado. Agradeceros a los cuatro, a Giselle, a Giuseppe, a Ricardo y a Jesús, el que nos hayáis acompañado hoy aquí en Onda Agraria. Agradeceros que os dediquéis como os dedicáis al sector agroalimentario y animaros a que sigamos trabajando por comunicar y porque le llegue al consumidor esa verdad que tanto demandamos. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo, Soledad. Muchas gracias a los dos. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.